Vamos a hablar sobre el eritema nodoso, que es la paniculitis más frecuente, predominante en el sexo femenino, con una relación 6:1 respecto del masculino, que afecta fundamentalmente a adultos jóvenes en la tercera y cuarta décadas de la vida. Su fisiopatogenia no se conoce con exactitud, se le considera una reacción inmunitaria mediada por inmunocomplejos y desencadenada por múltiples causas. Las causas probables desencadenantes del eritema nodoso son varias. Dentro de las infecciosas podemos nombrar a una infección estreptocócica de las vías aéreas superiores, que es la más frecuente. Puede ser por una tuberculosis, lepra, por una gastroenteritis infecciosa y septicemias, por yersinia, salmonellas o shigellas, por hepatitis B o C o por micosis profundas. Por medicamento, entre los medicamentos que desencadenan el eritema nodoso están los anticonceptivos, sulfas, ioduros, bromuros, salicilatos y el fenobarbital. Y entre otras podemos encarar ahí al embarazo, la sarcoidosis, a la enfermedad inflamatoria intestinal crónica, la linfomopatía y la enfermedad de Bechet. El eritema nodoso que vamos a encontrar nosotros, podríamos hablar como el típico. Son nódulos múltiples, eritematosos, calientes y dolorosos, localizados en forma simétrica en la cara anterior de las piernas. Podríamos encontrar también en los miembros superiores. No se ulceran y se resuelven sin secuelas atróficas o sin dejar cicatriz. Durante la evolución de esta enfermedad, las lesiones cambian de color de una manera semejante a cómo se resuelven los hematomas. La erupción puede ser precedida o acompañada por signos y síntomas generales. El paciente puede presentar fiebre, astenia, manifestaciones gastrointestinales o de vías aéreas superiores, artralgias y pérdida de peso. Desaparecen en 3 o 6 semanas o un plazo máximo de 3 meses, y el paciente puede presentar recidivas hasta un 50% de los casos. Los exámenes complementarios se orientarán a confirmar el factor desencadenante o la enfermedad asociada. Los estudios básicos son la rutina de laboratorio, un analítico de sangre, por ejemplo, la determinación de antiestreptolicinas, ASTO, la radiografía de tórax. Podemos hacer un cultivo de exudado de fauces y la reacción a la tuberculina. El estudio de biopsia histopatológico revela paniculitis sectal aguda hemorrágica. Tratamiento corresponde administrar la causa desencadenante. De acuerdo con los síntomas, se va a indicar reposo, compresas locales y antiinflamatorios no esteroides como la indometacina o la colchicina. La clave diagnóstica para hacer esta patología es la presencia de nódulos múltiples, eritematosos, calientes y dolorosos, con dermatitis contusiforme, parecida a esas hematomas que nos salen muchas veces por un golpe, por un traumatismo. En la cara anterior de la pierna tiene una distribución simétrica y su histopatología es una paniculitis sectal hemorrágica. Acá les doy un cuadro de las causas que pueden producir el eritema nodoso. Están, como ya dijimos, las infecciones bacterianas, las infecciones víricas, las infecciones micóticas, las parasitarias, los fármacos muy comunes que usamos en la práctica médica dermatológica, como las aminociclinas, penicilina, neoplasias malignas como linfoma, leucemia, carcinoma de células renales o después de una radioterapia o enfermedades
inflamatorias. Todo eso hay que ir a buscar en este tipo de patologías, este tipo de presentación dermatológica, como el eritema nudoso. Dentro del eritema nudoso hemos hablado de la forma típica, podemos encontrar la forma típica, que puede presentarse un nódulo solitario o bien unos pocos distribuidos en forma asimétrica, la color de la piel normal. Hay ausencia de dermatitis contusiforme, estas lesiones pueden ulcerarse, se localizan en otras áreas además de los miembros inferiores, como el tronco y las extremidades superiores, donde persiste durante más de 3 meses. La presentación del eritema nodoso típico es en la cara anterior de las piernas, distribución simétrica. Vean la diferencia entre un eritema nodoso atípico que puede estar en piernas y miembros superiores. También puede haber un eritema nodoso migratorio, que está constituido por nódulos y placas de gran tamaño ligeramente eritematoso, que se localiza en las caras laterales de la pierna. El eritema nodoso leproso también, que se presentan nódulos múltiples de color de la piel normal o eritematosos, que a menudo se pueden ulcerar y se localizan en las extremidades, el tronco y la cara. En el ser humano existen 3 tipos de pelo: el anubo, un pelo sedoso y blando que cubre al feto dentro del útero, suele caer antes del nacimiento; el vello, que es el pelo corto, fino y no pigmentado, que cubre toda la superficie cutánea, salvo las palmas de las manos y las plantas de los pies; y el pelo terminal, que es el más largo, más grueso y pigmentado. Antes de la pubertad, su crecimiento se limita al cuero cabelludo, pestañas y cejas. Tras la pubertad y como respuesta a los andrógenos aparece también pelo terminal secundario en las axilas, área pubiana y la parte frontal del tórax en los varones. El ciclo del pelo en el cuero cabelludo: existen entre 100.000 y 150.000 cabellos. El ciclo de pelo, como vemos acá en el gráfico, vamos a ver acá, ciclo de pelo, las fases que tenemos acá: anágeno, catágeno y telógeno. Las 3 fases del ciclo de pelo. El anágeno se habla con el 90%, está presente en el 90% de los pelos. Esta fase es la fase de crecimiento que en el cuero cabelludo y que dura entre 2 a 6 años. El catágeno: las células de la matriz del pelo dejan de dividirse, catágeno, y el crecimiento del pelo se interrumpe, dura unas 2 semanas. Y en el telógeno, 10% de todo el pelo es la fase de reposo. El tallo del pelo se desplaza hacia arriba en la dermis, dura 3 meses y al final de este periodo el pelo se desprende. Cuando uno hace el examen en un paciente que ya se puede desprender el pelo, o a veces el pelo puede salir sin hacer tanta tracción para dar el pelo, para sacarlo, podemos encontrar diferencias entre los pelos arrancados en anágeno y telógeno. El anágeno, el pelo arrancado, tiene una vaina blanca de 2 a 3 milímetros de longitud en su parte final, con el extremo oscuro, y el telógeno, el pelo arrancado, tiene una punta pequeña que ven ustedes blanca en su extremo. Referente a las patologías sobre pelo, en el exceso de pelo se considera excesivo pelo cuando crece en un lugar inadecuado o el pelo más grueso y largo de lo socialmente aceptable. Y vamos a ver acá el hirsutismo e hipertricosis. Vamos a ver acá un caso de hirsutismo, presencia en la mujer de pelo terminal grueso,
la zona del bigote o de la barba, en la parte del tórax, parte inferior también del abdomen, como los varones. Es muy frecuente y la cantidad de pelo depende de factores genéticos. La cantidad de pelo facial y corporal estéticamente aceptable en una persona depende ya de muchos factores, de los que el más importante es el trasfondo cultural y social del paciente. Por ejemplo, se lo considera normal en muchas zonas del sur de Europa y en otro medio es aceptable o se puede ver también aceptable en países como Estados Unidos o Gran Bretaña. La cantidad de pelo en la cara, las mamas y la parte inferior del abdomen de la mujer está controlada por los andrógenos. Debido a la acción de la 5-alfa reductasa, la testosterona producida por el ovario se convierte en dihidrotestosterona en la piel y esta es la causa del aumento de pelo. Cuando existe algún trastorno asociado de la menstruación, por ejemplo, siempre es conveniente determinar la concentración sérica de testosterona. Si es superior al doble del límite alto de la normalidad del paciente, tiene que ser derivado a un endocrinólogo para un estudio completo. Muchas de estas pacientes tienen ovarios poliquísticos, síndrome de ovario poliquístico, que no precisan ningún tratamiento especial, salvo que se asocien a diabetes o a cardiopatía isquémica. En general, si las reglas son normales, también lo serán las concentraciones hormonales. En este otro caso, hipertricosis. La hipertricosis es el exceso de pelo en todo el cuerpo. Vean ustedes el gráfico, exceso de pelo en todo el cuerpo. El anugo fetal no cae antes del nacimiento o vuelve a crecer en algún momento posterior. Cuando se limita a la zona lumbosacra puede ser un marcador de una espina bífida oculta, tener en cuenta esto. Algunos fármacos también producen una hipertricosis de mayor o menor grado en todos los pacientes, por ejemplo la ciclosporina, el minoxidil. Los fármacos siguientes pueden producir hipertricosis en determinadas circunstancias, como la fenitoína, la aminociclina o los oralenos. Generalmente no existe ningún tratamiento eficaz para la hipertricosis. Cuando la causa es un fármaco y es posible dejar de administrarlo, la hipertricosis es reversible, aunque el exceso de pelo puede tardar años en desaparecer. Por otro método de eliminación del pelo, hay varios, en todo caso vamos a dejar posteriormente para nombrarlos. Y referente a la pérdida del cabello, hay diferentes situaciones que llevan a esta pérdida de cabello, del cuero cabelludo en parches. Este algoritmo también les va a ustedes ser muy útil, donde no produce cicatrización esa pérdida de pelo, esa inflamación, esa patología que está cursando el paciente. Cuando hay un cuero cabelludo normal o uno o varias zonas bien definidas de pérdida completa del pelo, donde se pueden encontrar pelos en signo de exclamación alrededor del borde, como este signo, pensemos en una alopecia areata. Puede llevar también a una alopecia total universal cuando la pérdida es completa del pelo. Hay que pensar también en una tricotilomanía en niños y adolescentes, que el paciente se saca una manía de sacarse los pelos, calarse los cabellos hasta sacárselos, pero sujetos a tensión producen una alopecia por tracción. Paciente enfermo con una erosión cutánea, neuropatías, aspecto apolillado, piense siempre en una sífilis secundaria, la gran simuladora. Cuando el cuero cabelludo está afectado y es escamoso, podemos estar frente a una tiña del cuero cabelludo. Se hace diagnóstico a través de lámpara de Buto y micología, si es positivo, tiña del cuero cabelludo. Si presenta escamas gruesas con prurito y la lámpara de Buto y micología es negativo, pensar en una psoriasis o una pitiriasis. Vean ustedes acá las lesiones de una alopecia areata bien definidas. No existen eritema
y zonas de descamación, suelen ser varias, de una, hay pacientes que vienen con una, dos, son varias. Vean ustedes la característica de esta alopecia areata con el signo de la exclamación de los pelos en el borde del área de la calvicie. Es muy importante para el dermatólogo el uso también de la dermatoscopía para hacer un diagnóstico confirmatorio, un diagnóstico diferencial. La alopecia total, pérdida de todo el pelo del cuero cabelludo, las cejas, las pestañas, la barba. Cuando uno realiza tratamiento, puede ser una infiltración de la triancinolona y con minoxidil al 5% en zonas de alopecia, el paciente puede tener una evolución favorable y el cabello que va a crecer es un cabello blanco. Hay que avisar al paciente para que no quiera sacarse ese cabello blanco, después va a volver a su color normal, por supuesto. Hay alopecias areatas en zona de la barba. Ojo, el diagnóstico diferencial con tiñas, que es lo que más piensan, o que pensamos en un momento determinado que viene a la cabeza, pero todo médico tiene que pensar también que puede ser una alopecia areata por la forma del pelo, que no hay extensión. Puede ser una alopecia areata, la tricotilomanía, que parece una área de calvicie, pero en realidad contiene pelos cortos. El paciente tiende a sacarse los pelos por tracción, por una manía que tiene. También por el cabello cuando son jalados para atrás o diferentes tipos de peinado que se lo realizan los niños o adolescentes o se hacen las personas más grandes. Cuando vemos acá una pérdida de pelo, una alopecia por tracción, una mujer de raza negra, obsérvese la pérdida de pelo en la línea frontal del cabello por tracción. Cuando el cuero cabelludo se pierde y produce cicatrización, cuando hay una lesión única, este algoritmo va a servir mucho. Cuando está presente desde el nacimiento, por ejemplo, cuando hay una lesión única, hay que pensar en una plasia cutis o un nevus sebáceo. Cuando es una lesión única, pero su presentación es más tardía, una lesión o una infección previa, hay que pensar en pueden ser postraumáticas, después de una quemadura, herpes zóster, radioterapia o un querión fúngico. Puede ser una morfea lineal, cuando es una extensión lineal a partir de la frente hacia el cuero cabelludo. Cuando es una expansión gradual, escama costra central, pensar en un tumor, epitelioma, carcinoma, linfoma. Cuando es más tardía su presentación, pero una expansión gradual con una escama periférica alrededor de los folículos, pústulas, pensar en una foliculitis decalvante. Si las lesiones son múltiples, con parches difusos irregulares, áreas rojas escamosas, pensar en un líquen plano, en un lupus discoide. Puede producirse una alopecia cicatrizal idiopática sin cambio de color en la superficie, está sobreagregado esto. También puede haber acné queloideo, queloides en la nuca, cuando hay pápulas y pústulas postrosas dispersas, cicatrices redondeadas delimitadas en un acné necrótico. Vamos acá a ver, por ejemplo, imágenes de lo que estábamos hablando, por ejemplo, de la morfea lineal. Vean ustedes el pérdida de pelo que va a dejar ahí una cicatriz. La morfea lineal en la frente puede extenderse hacia el cuero cabelludo, produciendo una cicatriz. Afecta a menudo la grasa subcutánea subyacente, por lo que produce depresión en la piel, vamos a ver como un movimiento. No existe ningún tratamiento satisfactorio de esta enfermedad. Puede haber una foliculitis decalvante, como habíamos dicho, es un cuadro raro debido a una reacción anormal frente a una infección por estafilococo aureus. Se produce una alopecia cicatrizal de progresión lenta con pústulas y cosas alrededor de los pelos afectados. Lupus eritematosus discoide, cuero cabelludo, placas rojas escamosas con diagnóstico diferencial con una psoriasis. Tanto el líquen plano como el lupus eritematoso discoide producen alopecia cicatrizal en el cuero cabelludo.
En el lupus hay que saber que la piel de las zonas calvas es roja, escamosa y puede haber patrones foliculares. Y en el líquen plano, la piel es de color malva y muestra escasa descamación, color púrpura, malva. A veces el diagnóstico es evidente. Ante una duda se puede hacer una biopsia. Vamos a encontrar también, por acá el tejido color malva en el líquen. Es una alopecia cicatrizal idiopática del cuero cabelludo, no se encuentra nada, ninguna causa en la biopsia. Y en pacientes que sufren radioterapia, antes la radioterapia, pasando un poco de historia, en 1950 se usaba como tratamiento para tiña, por supuesto ahora no se lo usa. Puede producir pérdida de cabello, presencia en el cuero cabelludo de esta tumoración, un epitelioma vasocelular del cuero cabelludo, un cáncer, un acné necrótico. Estamos viendo ahí, este cuadro afecta a varones adultos, se manifiesta como pápulas y pústulas pruriginosas o dolorosas que se forman costra y curan dejando cicatrices. No se conoce la causa, pero no está relacionado con el acné. Cuando hay pérdida difusa del cuero cabelludo, del pelo, cuero cabelludo, ve que se observan pérdida casi en todo el territorio del cuero cabelludo. Vamos a encontrar pérdida del pelo extensa y reciente. Los pelos desprendidos se encuentran en telógeno, ya hemos visto cómo es el pelo en telógeno. Sucede a los 3 meses de un parto, fiebre, enfermedades, dietas, cirugía importante, el estrés. El efluvio telógeno es denominado esta forma de pérdida de cabello. Pacientes que vienen después de una enfermedad infecciosa o una enfermedad cualquiera, pacientes que han dado a luz, pacientes que han tenido fiebre por una patología, una dieta estricta, por bajar de peso, cirugías importantes, comienza a tener pérdida de cabello. Se denomina eso efluvio telógeno. Cuando los pelos desprendidos se encuentran en anágeno, por supuesto se llamará efluvio anágeno. Se ven pacientes tratados con fármacos citotóxicos u otros tipos de fármacos, como podría ser la ciclosporina, el metotrexato. Disminución gradual del pelo, limitada a la bóveda del cuero cabelludo, hay un retroceso frontal en la calvicie del patrón masculino. Luego hay una calvicie del patrón femenino, que la línea frontal del pelo es normal. Cuando hay una disminución gradual del pelo en todo el cuero cabelludo, pensar en una patología tiroidea, en deficiencia de hierro. Pacientes que toman fármacos como anticoagulantes, antitiroideos o retinoides, producen caída de pelo difuso, disminución gradual, o sea, por una causa farmacológica. En todo el cuero cabelludo, con cabellos en signo de declamación, alopecia areata difusa. En mujeres ancianas, pérdida del pelo por el envejecimiento, paciente que enfermo con adenopatía, pensar siempre en sífilis secundaria. Y si hay una alteración en la textura normal del pelo, pensar en su estructura, la estructura del cabello, del pelo, que es la que produce la caída. El efluvio telógeno es fácil arrancar mucho pelo, de ustedes, ya hemos visto las causas. Fiebre, después de una cirugía, personas con estrés, personas que hacen dieta excesiva. El fluvio anágeno en un niño tratado con quimioterapia. Calvicie de patrón masculino, vean ustedes que empieza con las entradas, famosas entradas, y esto confluye acá hacia el centro. La mujer empieza en el centro y puede concluir hacia acá, hacia las puntas. Esa es la diferencia entre el patrón masculino y el patrón femenino, y luego por unas alteraciones en la estructura del cabello, en este caso se denomina tricorexia nudosa, los pelos se rompen con facilidad y es difícil peinarlos o mantenerlos desordenados a estos tipos de cabellos. Cuando hay erupciones y lesiones en el cuero cabelludo con prurito, eritema, descamación sin pérdida de pelo, con descamación, con una escama palpable, placa bien definida, pensar en psoriasis.
Cuando la escama crece a lo largo de los pelos, pensar en una pitiriasis amiantácea. Con descamación, una escama uniforme no palpable, pensar en un eczema seborreo que va acompañado de escamas en las alas de la nariz, las orejas, las cejas y las pestañas. Cuando hay prurito, pero no notamos escamas, solamente vemos el eritema y el prurito, un eczema atópico se puede tratar. Y si observamos liendres firmemente unidas al tallo del cuero cabelludo, por supuesto vamos a pensar en los piojos. Vean ustedes el eczema seborreico del cuero cabelludo, donde se observan las escamas finas y uniformes, las picaduras en la parte occipital de los piojos, en la parte de la nuca, y en la parte occipital ustedes van a ver muchas lesiones erosivas populares, por el prurito a veces desrascado que manifiesta el paciente, foliculitis del cuero cabelludo, vamos a ver el foliculitis del cuero cabelludo, y lo que habíamos hablado del acné queloideo de la nuca, presentes en personas que no necesariamente tengan un acné en la cara o en el pecho o en la espalda. No tentarse querer cauterizar o querer hacer otro tipo de procedimiento. Acá hay que infiltrar o usar un tipo de fármacos, pero no hacer ni cometer el error de querer cauterizar este tipo de acné. Y vemos acá el cuero cabelludo con lesiones no eritematosas, con pápulas, placas y nódulos, pacientes desde el nacimiento de la primera infancia, superficie verrucosa con pérdida de pelo, pensar en un nebus sebáceo, un nódulo subcutáneo, un quiste pilar. Cuando comienzo después de la pubertad, de forma cupuliforme, papilomatosa, verrugosa o lisa, pensar en un nebus intradérmico. Hemos visto acá el acné queloideo en las partes occipitales. Y de comienzo después de 40 años, la placa marrón, superficie verrugosa, pensar en una queratosis seborreicas. Vean ustedes acá los quistes pilares en el cuero cabelludo, los nevos intradérmicos del cuero cabelludo, en la que nosotros tenemos que conocer estas diferentes presentaciones que se dan en el cuero cabelludo para que pueda hacer su diagnóstico, para que pueda usted orientar al paciente en la forma en que hay que proceder.